this great work that we've been given. This is a part of His grand design. So don't be weary, He will be with you, and He will lead you through the night. In this great work, this great work, this is a great work. In this great work, this great work, this is a great work. Buenos días. Hola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy, tenemos con nosotros a Rosenberg y a Félix. Teníamos a una persona que era Eduardo, que es creyente, que es mormón todavía, activo, pero ha tenido un pequeño problema y no ha podido estar. Entonces, bueno, veremos a ver si en unos minutos se llega a conectar. Bueno, espero que se esté escuchando y que no haya ningún problema de audio. Creo que hay un problema de video, ahora lo resolvemos. Y bueno, vamos a empezar con unas noticias. Recuerden que pueden llamarnos, bueno, mandarnos sus mensajes por WhatsApp, mandar sus mensajes tanto escritos como de audio, si quieren participar o dar su opinión sobre el tema. Lo tienen ahí abajo el número de teléfono para que lo añadan en el WhatsApp. Y pues desgraciadamente esta semana pasada murió el historiador Michael de Queen, quien fue uno de los historiadores de la Iglesia, que fue excomulgado en 1993 debido a que él quería que se diera a conocer pues la historia de la Iglesia sin tantos matices, ¿no? Y que se diera a conocer algunas cosas que no estaban dadas a conocer. Entonces, él fue excomulgado por esta razón y bueno, pues ha muerto y pues que descanse en paz. Entre sus libros más conocido está El mormonismo primitivo y la visión del mundo mágico, La jerarquía mormona, que tenía 3 tomos, y Dinámicas del mismo sexo entre los estadounidenses del siglo XIX, ¿no? Bueno, y con nosotros está Rosenberg. Rosenberg, si quieres presentarte. Hola, Cintia, muchas gracias. Buenas tardes para todos, ¿sí? Mi nombre es Rosenberg Buitrago. Soy de la ciudad de Cali, Colombia. Fui miembro pocos años, probablemente no más de 3. En algún momento empiezo como a cuestionar el tema del control, del totalitarismo, ¿no? De querer controlar el tiempo de las personas de una manera tan estricta. Y ya la tapa de la olla es cuando se quiere empezar a tapar los temas de abuso intrafamiliar dentro de la congregación, ¿no? Cuando se nos hace un llamado a que empecemos a ocultar los temas de abusos muy graves y muy fuertes dentro de la congregación, y yo he decidido denunciarlos a los autoridades competentes,
pero esto no es bien visto, porque las cosas se arreglan entre el Señor y el que comete la contravención. No hay necesidad de llamar a la policía. Se llama policía de infancia y adolescencia, encargada de velar por el bienestar de los jovencitos. Yo he sido tomado del lado de la ley, lo cual es mal visto por los líderes. Mi sanción es dar una clase sobre el manejo de esto, a lo cual me opongo rotundamente y marca la salida de la iglesia, ¿no? Entonces básicamente es eso. Y tuve varios llamamientos como maestro, presidente de Élderes, segundo consejero de una rama de las unidades. Aquí en Cali son tres estacas. Y una en el norte, una en el oriente, la del sur. Y en la conferencia pasada anunciaron la construcción en esta ciudad. Es una ciudad que no pasa de los 1.200 miembros activos, no tiene más. Es una ciudad de casi 3 millones y medio de habitantes. Y me sorprende el tema de la construcción de un templo acá en Cali, considerando que somos la tercera ciudad de América comunidad prodescendiente, seguida por creo, si no estoy mal, Los Ángeles, en Estados Unidos, una ciudad que hay en Brasil, y realmente con el sesgo racista que tiene la iglesia, es una aventura bastante interesante la que están embarcando un templo mormón en esta ciudad. Pues sí, básicamente un poquito de mí, Cintia. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Rosenberg. Bueno, otra de las noticias que tenemos y que, bueno, vamos a verlas ahora, la vamos a tratar ahora de principio, es la excomunión de Natasha Helfer. ¿Qué es lo que pasa con Natasha? Ella es una terapeuta sexual y psicóloga que trataba a las personas, tanto mormones como exmormones, en un 90%, y sobre todo la culpabilidad que muchos sentían dentro de sus terapias al no saber cómo estar con sus esposos dentro del matrimonio, o si eran solteros, pues la culpabilidad que les llevaba la práctica de la masturbación, ¿no? Y bueno, pues ella les trataba psicológicamente y por este motivo ha sido excomulgada por haber dicho, bueno, a lo largo de todo lo que ella como terapeuta y su experiencia ha llegado a conocer, de que, bueno, pues ella dice que la masturbación no es un pecado y que es parte de nuestra fisiología, ¿no? Entonces, pues vamos a leer su carta de excomunión, en donde vamos a notar un pequeño cambio que ha hecho la Iglesia en estas cartas, y se van a dar cuenta. Entonces, Félix, por favor. Sí, hola. Bueno, esta carta en la estaca Derby, Kansas, 1409 Derby, Kansas, 037. Querida hermana Natasha Helfer Parker. Como sabes, el pasado domingo 18 de abril del 2021 se celebró en su nombre un consejo de membresía en el 1409 de South Road en Derby, Kansas. Lamento que no hayas decidido cumplir requerimiento de preservar la naturaleza de realidad del concilio. Cambiamos la fecha por la que nos pediste para que pudieras asistir en persona. Sin embargo, tu falta de disposición a apagar el teléfono para preservar la sagrada naturaleza de esta reunión, aun cuando se te ofreció la opción de imprimir cualquier documento que pudiera estar en tu teléfono antes de que el consejo comenzara, nos llevó a proceder con el consejo sin tu presencia. Recibimos las declaraciones escritas de quienes no estaban presentes en la sala. Durante el consejo se leyó cada palabra y se tomó en consideración. También recibí muchos correos electrónicos y cartas y también fueron tomados en cuenta.
Después de considerar este asunto con detenimiento y oración, fue decisión del Consejo retirar tu membresía de la Iglesia en respuesta a una conducta contraria a la ley y al orden de la Iglesia. Se adjunta a esta carta una explicación de los efectos de esta decisión. Natasia, muchas de las cartas que recibí fueron de apoyo a tus servicios profesionales y expresaron gratitud por la ayuda que les has brindado, lo cual es de agradecer. Sin embargo, este consejo no tuvo nada que ver con tu ejercicio como terapeuta. Tus actividades profesionales no influyeron en la decisión del Consejo. Más bien, en mi carta anterior, el único propósito de este consejo tuvo en cuenta tu reiterada, clara y pública oposición y condenación a la Iglesia, su doctrina, sus políticas y sus líderes. Los miembros de la Iglesia tienen una amplia variedad de opiniones sobre cualquier tipo de temas, incluso sobre cuestiones de doctrina y creencias. Esta diversidad de opiniones es generalmente una bendición para la Iglesia, donde los miembros se benefician de las opiniones de los demás en reuniones, clases y al aconsejarse y ministrarse unos a otros. Sin embargo, no se puede ser un miembro de buena reputación cuando se ha demostrado un patrón de oposición clara y deliberada contra la Iglesia, su doctrina, sus políticas y sus líderes. Esta es la razón por la que se te convocó a este consejo. Puedes apelar la decisión de este consejo escribiendo una carta a la primera presidencia dentro de los 30 días posteriores a la fecha del consejo. Tu carta debe especificar los supuestos errores o injusticias en el procedimiento o decisión. Me puedes dar o enviar tu carta a esta dirección de correo electrónico para que yo lo envíe a la primera presidencia. En una carta que recibí por correo electrónico el día antes del concilio, pediste saber qué se esperaba de ti para reparar y regresar como miembro de pleno derecho. En respuesta a tu solicitud, la siguiente guía te brinda algunas cosas que te ayudarán a prepararte, de modo que con suerte, después de por lo menos un año, se pueda celebrar otro consejo contigo para iniciar el proceso de admisión en la Iglesia. Primero, dejar de usar un lenguaje vulgar para describir a la Iglesia y a sus líderes. Hay muchos en la Iglesia para una diversidad de pensamientos sobre muchos temas sin dejar de ser cortés y amable. Segundo, empezar a asistir a las reuniones de la Iglesia con regularidad. Todo el que desea adorar al Señor y reunirse respetuosamente para hacerlo es bienvenido. Serás acogida en reuniones dominicales al encontrarte con otras personas que buscan amar al Señor y vivir sus mandamientos. Tercero, estudiar las escrituras formalmente. Cuarto, reunirte de forma regular con tu obispo. Busca entender y seguir su consejo. A medida que hagas estas cosas, tu capacidad para reconocer la verdad espiritual crecerá. El Espíritu que testifica a cada uno de nosotros que Jesús es el Cristo, es el mismo Espíritu que testifica de que José es profeta de la restauración y de que Russell es el profeta del Señor actualmente. Esta es la iglesia del Señor y Él la dirige a través de sus profetas vivientes. Natasia, te invito a que tengas esta oportunidad para comenzar de nuevo. Por favor, ten en la súplica del Salmo de confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Jesucristo es el gran médico. Él puede perdonar el pecado, sanar nuestras heridas y extender su gracia para ayudarnos a ser un poco mejores de lo que fuimos ayer. Oro para que el Señor sonría por tus esfuerzos, respetuosamente. ¿Qué significa que tu membresía haya sido retirada durante un tiempo? Las restricciones de membresía de la Iglesia son eclesiásticas, no civiles o penales. Afectan solo a la posición de una persona en la Iglesia. Retirar la membresía no tiene la intención de castigar. Más bien a veces es necesaria para ayudar a una persona a arrepentirse y a experimentar un cambio de corazón. También le dan a la persona tiempo para prepararse espiritualmente, para renovar y guardar sus convenios nuevamente. Retirarte la membresía significa que no disfrutes de ninguno de los privilegios de ser miembro de la Iglesia. No puedes entrar en el templo, ni ponerte el garmen del templo. No puedes participar de la Santa Cena, ni participar en el sostenimiento de los oficiales de la Iglesia. No puedes dar discursos, lecciones u oraciones en la iglesia, ni dirigir actividades en la iglesia. No puedes servir en un llamamiento en la iglesia. No puedes pagar ni diezmos ni ofrendas. Te animamos a asistir a las actividades de la iglesia si tu conducta es ordenada. Aquellos cuya membresía se les ha retirado pueden ser considerados para su readmisión mediante el bautismo y la confirmación. Deberán mostrar un arrepentimiento durante al menos un año. El presidente celebrará otro consejo de membresía para considerar la readmisión. Muchas gracias. A ver. Bueno, ¿qué te parece? ¿Hay algo alguna palabra que extrañaste en la carta? Rosenberg. Excomunión. Escucha la palabra excomunión. ¿A que no? Pues ahora las cartas, parece ser que también le han cambiado la palabra. No vaya a ser que sea muy fuerte. La palabra excomunión. Ahora le llaman retirada, o ¿cómo dice? Lo que es lo que nosotros pedimos, por ejemplo, si una persona quiere que se retire su nombre, su membresía, pues ahora dice, pues retirarte la membresía. Pero ya no es excomunión. A mí me parece mal, porque se supone que si yo estoy retirando mi membresía, no debería de ser una excomunión, ¿no? Una excomunión Correcto. es de alguna manera como un castigo. Una sanción. Una sanción, exactamente. Y ahora es que lo quieren hacer casi como un sacramento, ¿no? Eso es para que mejores, para que seas más bueno, para que cambie tu vida, ¿no? Cuando realmente es una sanción. No, y mira que hay empieza como a armar rompecabezas, grosas ideas. ¿Qué se espera del miembro para volver a obtener la membresía? O sea, hay dos cosas. ¿Qué se espera del miembro estándar para que caiga en un consejo disciplinario? ¿Qué se espera del miembro para volver a obtener la membresía? Y mira que si uno se le seguimiento a todos los detalles que pide, básicamente eso se reduce a un año de sumisión y control por parte de los líderes. O sea, es estar sometido un año al autoritarismo de ellos, pero con una pequeña humillación de por medio miembro fiel, que no puede volver a dar oraciones, cursos, clases, llamamientos, tener a nadie, y me hace recordar un momento en el cual yo creo que en todos nuestros países existen los policías de tránsito,
Y el objetivo del policía es sancionar a otros. Me imagino que al terminar su turno, decir, hoy hice tres o cuatro comparendos o citaciones por malas conductas. Y recuerdo que en alguna de las unidades que pertenecía estaba sentado en el estrado principal y miraba cómo el obispo supervisaba la repartición de la Santa Cena, y llegaban donde un hermano que se la había prohibido la Santa Cena, y la señal del obispo era como así, como cuando no le dieron la Santa Cena, cuando no la recibió, como así, mi consejero, y como que bien, listo, ya le derecho de la Santa Cena, era como haber hecho el gol, bien. Entonces me voy como pensativo eso, porque él está restringiendo la Santa Cena. Para mí era una bobada. ¿Sí? O sea, ellos aprovechan cualquier oportunidad para sancionar y hacer sentir su poder. Y otra cosa que me llama la atención es para ellos qué es el pecado de pecado y de castigo. O sea, el concepto de pecado es pensar lo que yo digo, ayudar a los demás de un punto de vista objetivo y científico. No le podemos dejar toda la fe. Podemos ser como la noticia que hace unos días salió, no sé si fue aquí en Colombia, del joven que muere porque no se le puede hacer una transfusión de sangre por su fe. Entonces, ¿cuál es el concepto de pecado? Si para mí una cosa normal como una sangre no es pecado, pero para otras sí, hay uno de los dos conceptos errados. Y derivado de ese pecado, ¿cuál es el concepto de castigo? Y eso depende del tipo de miembro. Si en ese momento me hacen un consejo, me vale, que se caiga lo que se tenga que caer, ni les voy a parar bolas. Ya le contesté al presidente de comulgo de mi vida. ¿Sí? Pero hay miembros, hay personas que tienen ese lavado cerebral, que tienen esa necesidad umbilical, peor todavía si familia de por medio, que donde les llegan a hacer una cosa de llevar a la depresión, a la ansiedad, un suicidio. Entonces viene la mano esos dos conceptos de pecado versus castigo desde el punto de vista de los líderes mormones locales y oficiales. Y cómo a través de eso pueden manipular las personas. Y muchas veces en el paredón público aquí con la doctora para controlar esto, ¿no? O sea, el mensaje está muy claro, con el obispo en algún momento el tema de las entrevistas con los niños. Usted piensa diferente, hace diferente, castigado, sancionado, y se la va a poner en Colombia la picota pública. La picota es la cárcel de los delincuentes. Y usted aquí decir, lo ponemos en la picota pública, es decir, lo estamos poniendo en vista de todo mundo, es de lo peor que hay. Básicamente es lo que nos da la enseñanza de las mujeres de esta doctora. Sí, que son escoria, que son parias de la sociedad, dentro de la cultura mormona. De hecho, esta Natasha apoyó y tiene fotos con Joseph Bishop, que fue el exobispo que excomulgaron, y también ha estado en muchos podcasts y videos con se me ha oído el nombre, con John Dehlin, ¿no? Que también lo excomulgaron por estar a favor del gremio LGTB en cuanto a que no debían de no permitirles bautizar a sus hijos, ¿no? Y yo la recuerdo desde hace muchísimos años estar dentro del grupo de mormonas feministas, de madres, esposas mormonas feministas, y apoyar también al movimiento feminista. Entonces, yo creo que ha sido un cúmulo de cuestiones que han llevado a su excomunión, ¿no? Para que ella se alinee, no solamente su idea científica de cómo tiene que ser una terapia sexual para una vida sexual plena, tanto para las parejas como para el individuo. Bueno, pues vamos entonces a escuchar el discurso del presidente Nelson que dio hace 2 semanas, donde nos habla acerca de la fe, ¿no? De que él va a mover montañas. Entonces, vamos allá, a ver. My dear brothers and sisters, queridos hermanos, yo más agradezco el privilegio de dirigirme a ustedes en este domingo de Pascua de Resurrección.
El sacrificio expiatorio y la resurrección de Jesucristo cambiaron para siempre la vida de cada uno de nosotros. Amamos al Señor y los adoramos a Él y a nuestro Padre Celestial con gratitud. Durante los últimos 6 meses hemos continuado lidiando con una pandemia mundial. Me maravilla la resiliencia y fortaleza espiritual con que hacen frente a la enfermedad, la pérdida y el aislamiento. Oro constantemente para que en medio de todo esto sientan el amor constante del Señor por ustedes. Si sus pruebas los han convertido en discípulos más fieles, entonces este año pasado no habrá sido en vano. Esta mañana hemos escuchado a líderes de la Iglesia que provienen de todos los continentes habitados de la tierra. En verdad, las bendiciones del Evangelio son para toda la raza, lengua y pueblo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia mundial. Jesucristo es nuestro líder. Agradecemos que ni siquiera una pandemia ha podido retrasar el avance de su verdad. El Evangelio de Jesucristo es exactamente lo que se necesita en este mundo confuso, contencioso y hastiado en el que vivimos. Cada uno de los hijos de Dios merece la oportunidad de escuchar y aceptar el mensaje sanador y redentor de Jesucristo. Ningún otro mensaje es más vital para nuestra felicidad, ahora y para siempre. Ningún otro mensaje está más lleno de esperanza. Ningún otro mensaje puede eliminar la contención en nuestra sociedad. La fe en Jesucristo es el fundamento de toda creencia y el conducto del poder divino. Según el apóstol Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, pueden interrumpir en algún momento, decir que me detenga. Hay unas partes que es importante lo que dice, ¿no? Sobre todo la parte que dice, me maravilla la resiliencia y la fortaleza espiritual con la que hacen frente a la enfermedad, a la pérdida y el aislamiento, ¿no? Sabemos que muchas personas han perdido a sus seres queridos en esta pandemia. Yo he perdido familiares, he conocido muchos amigos que han perdido familiares. Mis profesores, inclusive del Benemérito, han perdido hijos y hasta la vida alguno de ellos. Y claro, él habla acerca de maravilla la resiliencia que tienen, ¿no? Los que sobreviven a la enfermedad, pues que hay la maravilla en su resiliencia. Y es en la que se va a basar básicamente el discurso, en que la fe es realmente la resiliencia del ser humano, ¿no? Dice que agradecemos que ni siquiera una pandemia ha podido retrasar el avance de su verdad. Esto quiere decir que él le está diciendo a las personas que la iglesia sigue creciendo, aun cuando ni siquiera la gente está asistiendo a la iglesia, aun cuando los misioneros ni siquiera están bautizando o están bautizando muy poco, no están tocando puertas. Entonces él dice que el avance de su verdad sigue adelante. Y el Evangelio de Jesucristo es exactamente lo que se necesita en este mundo confuso, contencioso y hastiado, ¿no? Todo lo bueno en la vida, toda posible bendición de significado eterno, comienza con la fe. El permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas comienza con la fe en que Él está dispuesto a guiarnos,
El verdadero arrepentimiento comienza con la fe en que Jesucristo tiene el poder de purificarnos, sanarnos y fortalecernos. No neguéis el poder de Dios, dijo el profeta Moroni, porque Él obra por poder de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres. Es nuestra fe la que activa el poder de Dios en nuestras vidas. No obstante, el ejercer la fe puede parecer abrumador. A veces quizás nos preguntemos si es posible reunir la fe suficiente para recibir las bendiciones que tanto necesitamos. Aquí en esta parte dice que tenemos, que no sabemos si es posible reunir la fe suficiente para recibir las bendiciones que tanto necesitamos. Entonces, esto quiere decir que si no llegamos a reunir la fe suficiente para recibir esa bendición, entonces el milagro de mover la montaña, como dice él, no se va a ejercer en ningún momento, nunca va a ser posible, porque hay que reunir la fe suficiente para cada uno de los milagros. Algunos milagros tendrán más, tendremos que llenar la vasija de la fe un poco más y otros un poco menos. Es que aquí en este caso se suponía que si tenías la fe como la semilla de una mostaza, era suficiente con eso. Pero aquí parece ser que no es suficiente con eso, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, no, como retomando el principio del discurso, veo que hace muchas veces en la pandemia, ¿no? Y lo sigue haciendo a través del tema de la fe, o sea que la fe no ha sido suficiente, o no somos dignos de tener la suficiente fe como para que esta pesadilla termine. Y no veo por qué tanto énfasis en observar que se ha tenido discursantes de diferentes continentes, razas y culturas. Es como querer romper esa cadena anglosajona con la cual siempre se han caracterizado las iglesias norteamericanas, que están hechas para los blancos deleitables. Entonces, les vemos ya como ese desespero de querer romper ese yugo, esa estigmatización de raza aria, de raza superior, porque no es la necesidad de que haya énfasis en eso, en que han discursado personas de diferentes razas. Lo veo como lo más normal del mundo. Y realmente yo creo que a ellos se les volvió el Cristo, o sea, no les salen las cosas como quieren. Sabemos muy bien que las condiciones de pandemia, pobreza, de guerras, de necesidades, como ocurría en alguna época en Estados Unidos cuando empezaron a nacer esas iglesias, son el caldo perfecto de cultivos para estos profetas, videntes y reveladores. Pero no, ya el tema de la educación, de la cultura, del internet, ya no es que la gente caiga tan fácil en esa triquiñuela. De pronto aquí en Latinoamérica sí, porque somos del tercer mundo, hay que decirlo. Partes como Brasil, pese a que son industrializados, son caldos perfectos de cultivo para ese tipo de sectas y cultos, porque te vienen a ofrecer lo que nadie te puede entregar, que es felicidad, alegría, sanación, curación. Brasil es un país lleno de iglesias de diferentes denominaciones por eso. Pero sí, se les ve realmente el esfuerzo por querer romper ese yugo anglosajón que han tenido desde los inicios de la misma iglesia. Sí, de hecho, cuando empezó, cuando le dieron el llamamiento al presidente Nelson, bueno, cuando quedó él, hicieron una rueda de prensa, ¿no? Y les preguntaron que por qué todos eran blancos. Y dice, pues nada, Dios nos ha escogido, somos blancos y porque Dios lo quiere así, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que se han dado cuenta de que tenían que que llamar a personas de otros lados, de otros sitios, ¿no? Entonces después vino el llamamiento del que aunque sean estadounidenses, son de abuelos o de padres japoneses, por ejemplo, del que es japonés y del otro que es brasileño, ¿no? Aunque ellos viven en Estados Unidos, su ascendencia es de uno de Brasil y el otro de japoneses. Entonces ya con eso piensan que, bueno, ya tenemos uno de Asia y otro de Sudamérica.
Bueno, ahora seguimos. Sin embargo, el Señor puso fin a esos temores mediante las palabras de Alma, el profeta del libro de Mormón. Alma simplemente nos pide que experimentemos con la palabra y ejercitemos un poco de fe. Sí, aunque no sea más que un deseo de creer. La frase particle faith me recuerda la promesa bíblica del Señor de que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, podremos decir a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada nos será imposible. El Señor comprende nuestra debilidad mortal. Todos vacilamos a veces, pero también conoce nuestro gran potencial. La semilla de mostaza comienza pequeña, pero crece hasta convertirse en un árbol lo suficientemente grande como para que los pájaros aniden en sus ramas. La semilla de mostaza representa una fe pequeña, pero creciente. El Señor no requiere que tengamos una fe perfecta para tener acceso a su poder perfecto, pero sí nos pide que creamos. Mis queridos hermanos y hermanas, mi llamado a ustedes esta mañana de Pascua de Resurrección es que comiencen hoy a aumentar su fe. Mediante su fe, Jesucristo aumentará la capacidad de ustedes para mover los montes que haya en su vida. Aunque sus desafíos personales puedan ser tan grandes como el monte Everest, sus montes pueden ser la soledad, la duda, las enfermedades y otros problemas personales. Sus montes serán distintos. No obstante, la respuesta a cada uno de sus desafíos es aumentar su fe. Bueno, aquí nos dice que conoce nuestro gran potencial, ¿no? El Señor no requiere que tengamos una fe perfecta para tener acceso a ese poder. Y anteriormente nos había dicho que posiblemente no lleguemos a tener toda esa fe para poder obrar el milagro, ¿no? Entonces aquí yo veo una contradicción en el discurso. Y después dice, comiencen a aumentar su fe, ¿no? Yo que nos dice, esto requiere trabajo. Sus montes pueden ser la soledad, la duda, las enfermedades, pero siempre tienen que aumentar la fe. Y si estás mal, tienes que aumentar la fe, ¿no? Siempre. Eso requiere trabajo. Los aprendices perezosos y los discípulos negligentes siempre tendrán dificultades para reunir, aunque sea, un poco de fe. ¿Qué piensas de esto? Esa es una de las partes más que a mí me causaron un poquito más de choque, de que sí, esto requiere trabajo, pero los aprendices perezosos y los discípulos negligentes no lo van a lograr, ¿no? Eso fue la etapa. No, eso fue la etapa realmente, porque está echando como la culpa y la justificación a una actitud de pereza, ¿no? Los 7 pecados capitales de la religión católica. Entonces, que usted le digan perezoso y negligente, solo por no seguir una corriente, una doctrina, un dogma, que le digan a usted perezoso y negligente por cuestionar lo cuestionable, ya deja mucho que desear, ¿no? Es como decimos acá, es como que nos hubieran inventado el madrazo de una manera muy ética y muy cultural, como muy diplomática. O sea, nos está dando el madrazo, pero supremamente diplomático. Y eso se va a prestar para muchas diferencias dentro de las unidades religiosas. Ya van a empezar a señalar a muchos como perezosos y negligentes. Ya lo están haciendo desde que salió el discurso. Ya. Entonces, claro,
Esto quiere decir que las personas que, por ejemplo, tengan, que siempre se hayan estado leyendo el libro de Mormón, que hayan estado haciendo sus oraciones, sus noches de hogar, están asistiendo a la iglesia, porque realmente tienen mucha fe y son muy diligentes en todo lo que se les pide. ¿Y qué pasa? Se les enferma un familiar y siguen orando y hacen mucha oración, pero su familiar fallece, por ejemplo. He visto varios casos ahora con lo de la pandemia que sucedió esto. Aun cuando hicieron muchísimas oraciones, le pidieron a todo el mundo que orara por las personas, esa persona murió. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿no estuvieron trabajando acaso? ¿Eran aprendices perezosos? ¿O fueron discípulos negligentes? Y por eso no juntaron la fe necesaria para poder sanar a su enfermo. A mí me parece eso muy cruel, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Quiere esfuerzo para hacer algo bien. Y el convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo no es una excepción. Para aumentar la fe y confianza en Él, se requiere esfuerzo. Permítanme brindarles 5 sugerencias para ayudarlos a desarrollar esa fe y esa confianza. Primero, estudien. Conviértanse en aprendices dedicados. Sumérjanse de lleno en las Escrituras para comprender mejor la misión y el ministerio de Cristo. Conozcan la doctrina de Cristo para que comprendan el poder que ella tiene para su vida. Interioricen la verdad de la expiación de Jesucristo y cómo se aplica a ustedes. Él tomó sobre sí nuestras aflicciones, errores, debilidades y pecados. Todo eso lo tomó sobre sí. Él pagó el precio compensatorio y nos dio el poder para mover todos los montes que afrontemos. Obtenemos ese poder con la fe, la confianza y la voluntad de seguirlo. Para mover esos montes quizás se requiera un milagro. Aprendan acerca de los milagros. Los milagros se realizan de acuerdo con su fe en el Señor. Un aspecto fundamental de esa fe es que confíen en la voluntad y en el tiempo del Señor, en cómo y cuándo los bendecirá con la ayuda milagrosa que desean. Esto quiere decir que aunque yo tenga mucha fe, si yo necesito ese milagro o esa ayuda en ese momento, no la voy a tener, porque a Dios no se le va a ocurrir que ese sea el tiempo correcto, ¿no? Igual se le ocurre que sea después, pero para después igual ya se ha muerto mi familiar. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor y cuál es su tiempo? Entonces, si nos vamos a basar solamente en el tiempo del Señor y su voluntad, ¿para qué quiero la fe? ¿No? Por ejemplo, esa parte yo no la entiendo. Antes podría decir que cuando era miembro de la iglesia la entendía, decía, bueno, yo creo en Dios y si Él no es su voluntad es porque Él sabe más que yo y Él sabe que en este momento no es lo que yo necesito para crecer, ¿no? Como persona. Entonces, que necesitamos que se nos mueran todos nuestros familiares para poder crecer. No sé, como lo hizo Job, ¿no? Y de hecho hay muchas personas que dicen, bueno, ya nos dará Dios, pues como a Job, nos multiplicará las cosas que nos ha quitado. Digo, pues sí, pues a ver cómo te multiplicas 5 hermanas si tú ya no tienes ni padres, ¿no? No sé. Solo su incredulidad no permitirá a Dios bendecirlos con milagros para mover los montes de su vida. Cuanto más aprendan acerca del Salvador, más fácil será confiar en su misericordia, en su amor infinito, y en su poder fortalecedor, sanador y redentor. El Salvador nunca estará más cerca de ustedes que cuando se enfrentan o escalan un monte con fe.
Segundo, decidan creer en Jesucristo. Si tienen dudas sobre Dios el Padre y su Hijo amado, o de la legitimidad de la resurrección, o de la veracidad del llamamiento divino de José Smith como profeta, decidan creer y permanezcan fieles. Lleven sus preguntas al Señor y a otras fuentes fidedignas. Estudien con el deseo de creer, más que con la esperanza de encontrar una falla en la trama de la vida de un profeta o una discrepancia en las Escrituras. Bueno, a ver, estoy escuchando ahí un ruido. Igual, a ver, Eduardo, creo que ya... Mira a ver si puedes silenciar tu micrófono, porque igual es el que está entrando con ruido. No. Sí, ¿me escuchas? No, que si era tu micrófono el que está sonando, es que no lo sé. A ver, mira a ver. Es que sí, es que me imagino que estarás todavía fuera. Igual si te pudieras mover a un sitio que estuviera un poco con más silencio, te escuchas bastante, o sea, se escucha bien, pero se escucha mucho ruido. Bueno, a ver, seguimos. Eh, vale, gracias. Bueno, Dejen de aumentar sus dudas al compartirlas con otros incrédulos. Permitan que el Señor los guíe en su trayecto de descubrimiento espiritual y personal. vale. Aquí en este segundo dice, elijan creer en Jesucristo. Eh, todos podemos elegir qué queremos creer, eso es cierto, ¿no? Pero aquí esta parte dice, si tienen dudas sobre Dios, sobre el Padre, sobre el Hijo, dice, o si tienes dudas sobre la validez de la restauración o del llamamiento divino de José Smith como profeta, elijan creer y permanezcan fieles. Si yo tengo dudas y digo, bueno, es que esto no me cuadra, y digo, bueno, me da igual, voy a creerlo y voy a permanecer en la iglesia, aunque tenga mis serias dudas por todo lo que he estudiado o he leído acerca de José Smith, ¿no? Y de la restauración. ¿Cómo puedes llegar a mantenerte fiel si realmente tienes dudas de que José Smith no haya mentido, por ejemplo, ¿no? De que realmente sea el libro de Mormón otro testamento de Jesucristo y que lo haya traducido realmente de unas planchas que nunca nadie vio y que se las llevó el ángel para que no se las fueran a robar, ¿no? Y luego dice aquí, lleven sus preguntas al Señor, ¿no? Y a otras fuentes fidedignas. Estudien con el deseo de creer más que con la esperanza de encontrar una falla en la trama de la vida del profeta o de una discrepancia en las escrituras. Si tú estás estudiando y encuentras esto, hay veces que dices, bueno, pero yo voy a creer aunque esto no esté de acuerdo con lo que me dijeron o que esto realmente va en contra de las enseñanzas básicas y se contradice con la Biblia, ¿no? Esto ya sabemos que hay un artículo de fe que dice que el libro de Mormón es la palabra de Dios y la Biblia también es la palabra de Dios hasta donde está correctamente traducida, ¿no? Y luego nos dice, pero vayan a las fuentes fidedignas, dice, y dejen de estar aumentando sus dudas
porque si van con unas personas que no creen o que ya no creen en esto, pues en vez de quedarse fieles, pues se van a marchar con ellos, ¿no? Bueno, yo creo que traigo a cotación algo que me pasó hace unos meses con mi hijo. Él es estudiante de ingeniería electrónica en ese momento y me compartió una fórmula de un problema matemático como se los había planteado el profesor y a nadie le había dado la respuesta del libro. Tenía la respuesta pero no el procedimiento. Yo les dije, ese problema está mal planteado. Yo hace poco había visto esa materia también en la universidad y les expresé que estaba mal. ¿Qué hicieron ellos? No eligieron creer lo que les decía un profesor. O sea, no estaban obteniendo los resultados que querían y yo les mostré que el procedimiento estaba mal. Cuando Nelson llama a decir de que elijan creer, viniendo de él, de un Knox, de un Ballard, eso es una imposición. Muy diferente a lo que dice un autor, que un autor lo ve más como su lado cariñosito, por así decirlo. Pero eso viniendo de Nelson es una imposición. Elijan creer. No es ni siquiera una interrogación, es elijan creer, ya, así de sencillo. No mire para los lados. Y eso no compartir sus dudas con los incrédulos, entonces con quién las compartimos. Si usted tiene dudas sobre el funcionamiento de un vehículo, usted recurre a un taller de carros, de autos. Usted se le dañó la licuadora, usted va donde el que repara licuadoras. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que están haciendo es restringirnos. Si yo tengo dudas de la primera visión, de la traducción del libro de Mormón, de la poligamia, de todo este tema, me están mandando solo a consultar con mis líderes, a que me llenen más doctrina, más adoctrinamiento, no a que yo pueda pensar por mi propia cuenta, tomar mis propias decisiones, como analizar la visión de la historia, de que hace un tipo mayor casado con una jovencita de 14 años, ¿eso sí está bien? Entonces yo creo que lo que quieren hacer es la encerrona, como le decimos, fuera a la gente, encerrarla, no mire para afuera, porque ya se dieron cuenta que este movimiento en contra de su iglesia, de su secta, está creciendo. Y eso se les está saliendo de las manos a ellos. Eso es así de sencillo. Ellos ya vieron que ese huequito que hay abierto ahí en el globo está creciendo, 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 y va a llegar el momento que no van a poder soportar más ese globo en el aire. El globo de la mentira que gira en torno a todo esto de la iglesia. Sí, puede seguir, Cintia. Sí, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando llevé mis dudas a mis líderes, me dijeron, pero ¿por qué no nos preguntaste a nosotros y demás? Le digo, pero tú sabes esto otro, y esto otro, y dice, no, dice, bueno, de esto sí que había escuchado en seminario, ¿no? Lo de la piedra en el sombrero, pero del otro no. Le digo, pero si están ahí los ensayos, le digo, ¿y cómo no lo sabías? Le digo, entonces ¿a quién le voy a preguntar? Por eso he ido a preguntar por fuera, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con mis dudas? Ir con otra persona que a lo mejor sabe menos que yo y meterle dudas. No sé, no voy a hacer solamente yo con dudas, sino que voy a llenar aquí todo el barrio de dudas, ¿no? Claro, mi postura en ese momento era que yo tenía dudas y no iba a llenar de dudas a todos los demás, ¿no? Entonces yo iba a buscar la respuesta por fuera. Bueno, seguimos a ver. Pero actúen con fe. ¿Qué harían si tuviesen más fe? Mediten en ello. Escriban al respecto. Después reciban más fe haciendo algo que requiera más fe. Cuarto, participen de las ordenanzas sagradas de manera digna. Las ordenanzas activan el poder de Dios en la vida de cada uno. Aquí yo, por ejemplo, lo que veo es que él da por hecho que las personas que tienen dudas es porque no tienen suficiente fe, ¿no? Y que también lo hacen, cuando participan de las ordenanzas, lo hacen de manera indigna. Entonces dice, estos son unas personas, los que no llegan a tener tanta fe y están teniendo dudas, es porque están pecando, son indignos, ¿no? Han fallado en los mandamientos de Dios, en los mandamientos de la iglesia, ¿no? Y quinto, pidan ayuda a su Padre Celestial en el nombre de Jesucristo.
La fe requiere trabajo. El recibir revelación requiere trabajo. Pero todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dios sabe qué es lo que les ayudará a aumentar su fe. Pidan. Y luego vuelvan a pedir. Un incrédulo podría decir que la fe es para los débiles. Rosenberg, ¿Sí? que no estamos transmitiendo en vivo. ¿No? ¿Y eso? Que lo puse a grabar en vez de transmitir a vivo. O sea que va a salir después. ¿Qué hacemos? No sé por qué no sé. ¿Y quién te dijo? Lo acabo de ver porque estoy viendo que no estoy transmitiendo. Caramba. ¿Y la idea de transmitirlo por Facebook o por YouTube? Por YouTube. Sería bueno, si está grabando, sería que lo subas ahorita a YouTube como un video y también a Facebook. Sería como la opción para que quede la grabación. Vale, y ya, bueno, pues terminamos de ver esto. Ok, listo. Chao. Bueno, a ver, seguimos. Pero tal afirmación pasa por alto el poder de la fe. ¿Creen que los apóstoles del Salvador habrían seguido enseñando su doctrina después de su muerte, poniendo a riesgo sus vidas, si hubieran dudado de él? ¿Habrían sufrido José y Hiram Smith la muerte de mártires defendiendo la restauración de la Iglesia del Señor si no hubieran tenido un testimonio firme de que era verdad? ¿Habrían muerto casi 2.000 santos a lo largo del éxodo pionero si no hubieran tenido fe en que el Evangelio de Jesucristo había sido restaurado? En verdad, la fe es el poder que permite que los menos capaces logren lo imposible. No disminuyan la fe que ya tienen. Se necesita fe para unirse a la Iglesia y permanecer fieles en ella. Se necesita fe para seguir a los profetas en vez de a los expertos y la opinión popular. Se necesita fe para servir una misión durante una pandemia. Se necesita fe para vivir una vida casta. Cuando el mundo proclama que la ley de castidad de Dios ya está pasada de moda. Se necesita fe para enseñar el Evangelio a los niños en un mundo secular. Se necesita fe para suplicar por la vida de un ser querido. Y todavía más, para aceptar una respuesta decepcionante. En esta parte dice que, claro, si no tuviste fe y no ha funcionado tu fe, entonces deberías de tener mucha fe para que el milagro se realice. Pero si no se realiza, entonces pues tienes que tener más fe porque si no te tienes que ir, ¿no? En fin, la hipocresía. Entonces, aquí esta parte que te quedas como diciendo, bueno, entonces, ¿qué te queda? ¿O tengo fe o no tengo fe? Pues ahora tengo que tener más fe porque si no, lo único que me queda es marcharme a ver dónde encuentro a Dios, al Dios que sí me escuche o al Dios que sí quiera hacerme el milagro en el momento que realmente lo necesito, no pasado mañana o hasta el año que viene, ¿no? Sí, bueno, yo digo que hacen una observación, y eso es muy típico de los discursos de cualquier iglesia, de cualquier fe, que es lanzar como la ametralladora, ¿no? Como, bueno, al que le caiga porque a alguien le va a caer. Ordenanzas de manera digna, recibir las ordenanzas de manera digna. A cuántos líderes, a cuántos miembros que toman café, practican juegos de azar, tienen su amiguito, su amiguita, les cayó esto. Entonces, ¿qué pasa? El líder, el miembro que está haciendo una cosa tan normal como tomarse un café o cualquier otra actividad de esas que la iglesia censura y condena como si fuera el camino directo al infierno, le cayó esto, porque es algo normal que ellos hacen. O sea, las ordenanzas de manera digna. Entonces,
Al lunes ya más de uno está solicitando, o el mismo sábado, domingo, su entrevista con el obispo, el presidente de Rama, porque necesita seguir haciendo las ordenanzas de manera digna. Porque de alguna manera, misteriosamente, no sé cómo lo hacen, tienen una recomendación para el templo, entran al templo, reciben la Santa Cena y no son dignos. O sea que se están burlando del Señor de la cara, o es que eso no funciona. Habla de muerte de mártires. José Smith y su hermano se defendieron, de eso hay evidencias. Y ellos mártires, los del Antiguo Testamento, los profetas los que andaron con el Señor, los apóstoles, ellos eran mártires. José y su hermano se defendieron, de eso no nos queda la menor duda. Y listo, murieron 2000 santos en el éxodo pionero por su fe. Yo no diría que murieron por su fe, murieron pedaleados por Brigham Young, que tenía que huir porque ya estaba caliente con el tema de la falsificación de los dólares. Entonces el hombre tenía que echarse a perder, pero necesitaba llevarse toda su gente, y ahí se vino esto. Porque hicieron ese viaje en invierno, porque no esperaron una mejor temporada, sabiendo lo difícil de ese camino. Estaban viajando de costa a costa en la peor temporada del año. Pero claro, Brigham no se podía dejar coger por su falsificación de dólares. No, además Sí, de que y lo de la fe es impresionante. O sea, si se murió bien, sirvió mi fe, pero si no se murió, tengo que aceptar las cosas como vengan. Es ridículo, realmente queda uno como mirando para el techo. Hace plop, como los muñequitos. esto de que, por ejemplo, decir que una cosa es verdadera porque hay mártires o porque la gente ha defendido esto a capa y espada, entonces podríamos decir que también el Islam es verdadero porque la gente se mata por defender su religión, ¿no? Los que se inmolan, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que está bien su religión, que es verdadera. Y eso aplica igual para los israelitas, para los palestinos, para todo este tipo para el mismo catolicismo, con su época de las cruzadas al oriente. Entonces, esto de hacer valer como esta posición de imponer las cosas a las malas a través de las armas, de la guerra, como sea, no es algo nuevo y no es algo que vaya a desaparecer. Primero se va a acabar la guamasa que los marranos, eso se lo aseguro. Si desaparecen 2 o 3, no. Es más, aquí en Colombia se ve eso. Aquí, antes de la pandemia, había un registro de casi 900 iglesias al año. Usted, para tener una iglesia aquí en Colombia, necesita personería jurídica. Y aquí están llegando en promedio a la parte del gobierno que te da permiso de montar una iglesia, están llegando 3 o 4 solicitudes. En promedio, antes de la pandemia aquí en Colombia, al año nacían 900 iglesias, cultos o denominaciones diferentes. Uf, muchas. Siempre lo va a haber. Claro, y aunque fueran de poquitas personas, madre mía. Claro, sí. Bueno, Sí, usted necesita tener ustedes donde que tengan la personalidad jurídica, accede a todos los derechos que da la Constitución Política de Colombia del gobierno para el tema de iglesias, exoneración de impuestos, libertad de culto, todo ese tema. La última que sé que le negaron la personalidad jurídica fue en el eje cafetero, no sé si fue en Salento o en qué pueblo del departamento del Quindío, a la iglesia de Satanás, a la del diablo. Le negaron la personalidad jurídica. El sustento del gobierno era que la Constitución Política de Colombia permitiría la adoración de Dios, no del diablo. Entonces, esa es la iglesia, es la única aquí en Colombia que hasta el momento está el caso, le han negado la personalidad jurídica porque estaba destinada a adorar al diablo y no a Dios. Y generó mucha polémica por libertad de cultos y todo eso, pero algo bien chistoso hasta su momento. Sí, los satanistas, ¿no? Exactamente, no tienen derecho a crear su iglesia porque la Constitución Política de Colombia no los ampara a ellos. Ya. Bueno, también tendrían que haberles preguntado a ver qué eran sus estatutos, ¿no? Igual tampoco eran tan malos. Bueno, seguimos a ver. Hace 2 años, la hermana Nelson y yo visitamos Samoa, Tonga, Fiji y Tahití. En cada una de esas naciones insulares habían tenido torrenciales lluvias durante días. Los miembros habían ayunado y orado para que sus reuniones al aire libre fuesen protegidas de la lluvia. En Samoa, Fiji y Tahití, justo cuando comenzaron las reuniones, dejó de llover. Pero en Tonga, la lluvia no cesó.
No obstante, 13.000 santos fieles llegaron horas antes para conseguir un asiento. Esperaron pacientemente durante un aguacero constante y luego permanecieron empapados en una reunión de 2 horas. Presenciamos una fe vibrante en acción en cada uno de esos isleños. Lo suficiente para detener la lluvia y fe para perseverar cuando no escampó. Los montes de nuestra vida no siempre se mueven como o cuando lo queramos. Pero nuestra fe siempre nos impulsará hacia adelante. La fe siempre aumenta nuestro acceso al poder divino. Por favor, sepan esto. Si todas las cosas y todas las personas en el mundo en quienes ustedes confían les fallan, Jesucristo y su Iglesia nunca les fallarán. El Señor nunca se adormece ni duerme. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no abandonará sus convenios, sus promesas, ni su amor por su pueblo. Él obra milagros hoy y obrará milagros mañana. La fe en Jesucristo es el poder más grandioso que tenemos a nuestro alcance en esta vida. Todas las cosas son posibles para los que creen. Su creciente fe en Él moverá montes. No los montes de roca que embellecen la tierra, sino los montes de desdicha en sus vidas. Su fe floreciente les ayudará a convertir los desafíos en crecimiento y en oportunidades incomparables. En este domingo de Pascua de Resurrección, con profundos sentimientos de amor y de gratitud, declaro mi testimonio de que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado para guiar a su iglesia. Ha resucitado para bendecir la vida de todos los hijos de Dios, donde quiera que vivan. Con fe en Él podemos mover los montes de nuestra vida. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues hay una parte sobre todo de que el poder más grandioso que tenemos a nuestro alcance en esta vida dice que todas las cosas son posibles. Bueno, la fe de Jesucristo es lo más grandioso que tenemos, ¿no? Pero dice, todas las cosas son posibles a los que creen. Si así fuera, entonces todos tendríamos lo que quisiéramos, ¿no? Si tan solo con creer ya bastara para tener todo lo que quisiéramos. Eso es un discurso de autosuperación, como esos de si lo quieres, lo puedes, como esos discursos de esos programas, esos discursos tan controversiales que te echan el discurso de 1 hora y después te están vendiendo un curso de $50, $60 para que obtengas lo que quieres. Algo así es un mercader completamente, es merchandising. Claro, y luego dice, esta iglesia es la misma ayer, hoy y para siempre, ¿no? Y eso es lo que yo creía, pero realmente no es así. Si tienes un profeta y puede cambiar las cosas cuando le apetece, pues ya vemos que no es lo mismo que lo que había hace 100 años, ni hace 1000, ni hace 2000. ¿No? Las religiones evolucionan según la gente. Pues según el líder de turno, ¿no? El líder de turno puede dictaminar lo que se le antoje y se le complazca a su capricho, como el tema del sacerdocio para las personas de color, el sacerdocio para las mujeres. Todos esos temas que han cambiado y no sé si se llegará el día que de pronto la iglesia acepte el sacerdocio a las mujeres. Puede que pase, ¿no? Tal vez cuando un doctor sea presidente puede llegar a ocurrir eso, pero en manos de un Knox, de un Ballard, menos de un Nelson, que son extremadamente machistas, y difícil eso. Pero que están intentando borrar ese sesgo machista, pero es difícil. No, eso es difícil. Aunque yo lo que dije una vez, ¿no? Yo creo que es más fácil que las mujeres reciban el sacerdocio
a que las personas LGTB puedan entrar al templo, por ejemplo. Pero bueno, a ver, yo hice una apuesta, no sé si viviré para entonces, a ver, para verlo. Bueno, pues este discurso a mí me parece que es parte de la ideología que tiene la Iglesia y que inculca a los miembros de la Iglesia para hacerles creer que la gente se marcha porque no ha sido una persona diligente, porque es un pecador o porque quiere pecar, ¿no? O porque de una pequeña duda, pues en vez de ir a los líderes y seguir aumentando su fe, lo que hace es ir a preguntar a personas que ya no creen, ¿no? Entonces, yo lo que veo aquí es que ellos saben por qué la gente se está yendo. Ellos hace unos años hicieron una gráfica que tengo por aquí de por qué la gente se estaba marchando de la iglesia y, y bueno, junta bastantes cosas de las que nosotros sabemos que algunas son ciertas y otras, bueno, y sobre todo ellos se enfocan mucho en Estados Unidos y en Utah, ¿no? La zona de lo que es el cordón mormón, el cinturón mormón. Ellos se enfocan más en esos sitios más que en los demás países del mundo. Cada vez que hacen un cambio a alguna política es siempre fijándose en Estados Unidos, nunca en otro país, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se aceptó el matrimonio homosexual o LGTB, aquí no se escuchó a la iglesia para nada, es más, ni siquiera hubieron de esas manifestaciones que ellos han impulsado tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Aquí no se vio absolutamente nada en España de la iglesia, aquí no pinchan ni cortan. Entonces, déjame poner esto. A ver. A ver, creo que sí que lo ves, ¿no? Y sus principales problemas siempre han sido, por ejemplo, John Dehlin, ¿no? Que tiene su podcast como el de Pesquisas Mormonas, donde daba información. Bueno, Pesquisas Mormonas era más histórico. John Dehlin era más llamar a gente que igual ya se había salido de la iglesia para que dieran sus testimonios. Y entonces para ellos es un problema este tipo de sitios, de canales de YouTube o podcast, porque están enseñando a la gente que hay más gente que ha salido del mormonismo y que no ha pasado nada, que siguen siendo felices o que son aún más felices, ¿no? Tenían el problema de ordained women, que son las que quieren el sacerdocio, ¿no? Que están luchando dentro de la iglesia por que les den el sacerdocio a las mujeres. Pero ellos saben que lo más grande que hay es que la gente está en desacuerdo con las políticas que ellos siguen, ¿no? En este caso, cuando hicieron este gráfico para los apóstoles, sabían que la gente se estaba borrando o quería borrar sus nombres de los registros de la iglesia porque habían prohibido que se bautizaran los niños de padres LGTB. Y que la gran mayoría estaba saliendo también por la incredulidad en la historia de la iglesia, ¿no? Como me pasó a mí y como le pasó a mucha gente, ¿sí? Y bueno, aquí viene que tienen un gran problema de pornografía y lo saben en Utah, esto es de Utah. Y bueno, dice, pues falta de que la gente le gusta pecar, ¿no? Que quiere pecar, que no cumplen con el día de reposo o que no sienten ningún compromiso, ¿no? O la ley de castidad. Pero también tuvieron un problema de falsos profetas, ¿no? Que les salieron personas que eran más radicales, que sí creían en el libro de Mormón, en José Smith, pero querían radicalizarse, o quieren radicalizarse más. Entonces, sabemos que la iglesia sabe cuáles son los problemas, por qué la gente se está marchando,
pero no lo va a decir, no se lo va a decir a sus miembros tampoco, y les va a mentir y les va a decir que están creciendo y que siguen creciendo. ¿Y qué es lo que hacen? Construir templos, ¿no? Para que vean la gente que la iglesia sigue creciendo y que por eso están construyendo más templos. ¿Me escucha, Rosenberg? Sí, claro. Igual ya se durmió. No, estaba viendo la gráfica. ¿Esos estudios quién los hace? ¿Los hace alguien contratado por la iglesia? ¿Los hace una unidad independiente? No, estos eran dentro de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos, estas gráficas que hicieron en esa, bueno, me imagino que las harán periódicamente, las utilizan para saber a dónde tienen que ir los apóstoles para hacer más, Para dirigir sus discursos y su revelación. claro, para hacer sus discursos y demás. Y de hecho los apóstoles estuvieron haciendo discursos en Idaho, por ejemplo, que estaba Denver Snuffer, que era como si fuera casi un profeta, un tipo José Smith, que quería radicalizar pues a algunos cuantos, ¿no? Entonces, pues a eso, que les crecen los enanos y no saben cómo tapar. Y hay bastantes, creo que en Estados Unidos pueden haber unas cuantas denominaciones derivadas del mormonismo, ¿no? Bueno, unas cuantas, cientos, porque algunos son Imagínate. inclusive solamente como si fuera familias. Son núcleos Nosotros familiares. venimos de la rama original, por así decirlo. Bueno, la más grande, que sería la Brigamita, y después de Brigham sería la de ¿cómo se llama? Wilford Woodruff, que fue el que quitó la ¿Nosotros seríamos de poligamia. cuál? ¿De la brigamista o Sí, de la sí, original sí. de José? Sí, porque es José Smith, después Brigham Young, que fue el que se llevó a todos a Utah. Después Lorenzo ¿cómo se llama? José Smith, Brigham Young, John Taylor, y después Wilford Woodruff. Entonces Wilford Correcto. Woodruff fue el que se le exigió que terminara con la poligamia. Hizo de este comunicado, la declaración esta que está en Doctrina y Convenios, de que terminaba la poligamia. Y como era una revelación dada por José Smith y ahora la quería quitar, pues ahí fue cuando muchas personas que no querían dejar la poligamia se separaron. Entonces salieron ahí muchísimas ramas polígamas. Y es de donde se desprenden pues estos que son más grandes dentro de las Exacto. ramas polígamas. Que hay muchos en el norte de México, son los que están ahorita en México. Sí, ahí en el norte de México y en Utah hay bastantes. Y después de esas pequeñas ramas, pues van saliendo más ramas. Y también inclusive de la La rama de Cristo también. Sí, pero esa Eso, salió antes ¿cómo se llama? La Comunidad de Cristo, que es la de Emma Smith. Esa no se fueron con Brigham Young. Entonces ellos quedaron por allá, ¿no? No se vinieron no se fueron a Utah. Entonces, y hubieron muchas más ramas, aparte. O sea, antes de que muriera José Smith, se dividieron. Hubieron más divisiones. Antes de que se marcharan a otros sitios, antes de que se marcharan con Brigham Young, hubieron más divisiones. Cuando Brigham Young dijo que él era el profeta, hubieron más divisiones. Entonces, pues también igual dicen mucho de la ramera. Solo me faltó enviar la iglesia aquí en Cali, ya listo. Claro. Sí, con tu libro de Mormón y Doctrina y Convenios. Sí, algo así. Sí, sin problema, no te pueden decir nada. Tú te basas en José Smith y ya está. Así es, así. Incluso yo les comenté una vez que acá en Cali hay un sector de judíos que creen en el libro de Mormón más de José Smith. Creen que aquí realmente a América llegaron israelitas antes del año 1000, después de Cristo. Más o menos ellos calculan entre el año 400 y 600 y les gusta leer el libro de Mormón por eso. Y son una rama del judaísmo. No son judíos, pero creen que en verdad los israelitas llegaron aquí a América. Sí, pero sí, de momento no hay ningún vestigio de ADN. No, para nada. De que sí haya sido. Los judíos que... Lo hay más vikingo.
Si a eso nos vamos, hay más antecedentes de vikingos. que de judíos. Correcto. A lo más que hay es de las personas que vinieron pues en 1400, en 1500, ¿no? Cuando fueron Sí, claro, porque marchados. muchos eran moros, eran los que habían quedado en España y muchos habían, no sé hasta dónde irán, yo en algún momento estaba variando mi descendencia y eran judíos que en su momento obligaron a bautizarse al catolicismo Ujú. y fueron enviados aquí a América en las embarcaciones, ya sea a cumplir castigos o hacer trabajos o algo, Sí, pero habían sido forzados a bautizarse en el cristianismo después de exacto. venir del judaísmo durante siempre. Ujú. Sí, porque si no lo hacían así, tendrían que, los echaban fuera en el caso de Correcto. España, ¿no? Iban fuera. Sí, así es. Entonces, muchos de esos fueron a América, y son los vestigios que hay, o sea, de esa Exacto. época, pero antes no los hay. Y aquí en Colombia los veo mucho en el área de Antioquia, con el nombre de municipios. Entonces no es raro que encuentren municipios que se llaman Belén, Jericó, por eso, porque guardaban como esa descendencia judía, por así decirlo. Así es. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por estar en este que iba a ser directo, a ver, se van a enterar, porque teníamos que haber transmitido y en vez de poner iniciar transmisión, le di al botón de abajo que dice iniciar grabación. Es que como están juntos, yo le di y claro, me di cuenta ya bastante tarde de que no estaba emitiendo en directo, sino que estaba grabando. Así que bueno, subiré el video ahora que terminemos y te doy muchas gracias por acompañarme. A ustedes por la Espero invitación. que en otra ocasión podamos tener así una charla tan amena y muchísimas gracias, Rosenberg. No, gracias por la invitación. Un gusto haber compartido con ustedes este ratico de la tarde aquí en América, de la noche ya en Europa. Sí, aquí ya son las 11:30 más o menos. Hora de madrugada al lunes de pesadilla, como siempre. Oh, sí, sí, sí. Pues hasta que no encontremos un horario, pues más o menos que le acomode a todo el mundo. Aquí de este lado en Europa hay muy poca gente, en España hay muy poca gente que pudiera seguir el directo, entonces la mayoría están en América, ¿no? Los que son de habla hispana, entonces acomodarnos un poco al horario que se tiene por allá. Entonces, Correcto, así es. pues muchísimas gracias y nos vemos Ok, en los grupos. Recuerden suscribirse, darle a like a los videos y también pues si quieren más información tienen el podcast y la página, el canal de YouTube de Pesquisas Mormonas, donde hay mucha información que se ha estado recabando y traduciendo desde hace muchísimos años y y pues ahí tienen bastante información y nosotros seguiremos subiendo, esperamos, más información a medida que podamos, ¿no? Bueno, Rosenberg, hasta luego. hasta luego a todos, que estén muy bien, chao. Chao. Hasta luego. Chao, Félix.